Hola y bienvenidos a un video más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les quiero compartir las 5 funciones más importantes en Power BI. Así que conocer de hecho estas funciones es una obligación para poder crear reportes muy interesantes. Así que veamos cuáles son estas funciones y cómo podemos comprender el comportamiento de ellas para crear reportes más interesantes. Veamos. Muy bien. La primera fórmula que les quiero compartir es SumX. SumX lo que hace es que me permite sumar los valores de una tabla. Ok, ¿cómo podemos utilizar SumX? Vamos a escribir una medida donde podamos utilizar esta función y ver cómo se comporta a la hora de poder crear alguna expresión DAX. Ok, voy a crear una medida que se llame ventas y voy a invocar la fórmula SumX. Y bien, SumX es muy fácil de utilizar. El primer argumento que nos pide es la tabla y el segundo argumento es la expresión que se va a ejecutar fila por fila. Ok, en la tabla podemos pasarle cualquier tabla del modelo de datos. En este caso quiero que trabaje sobre la tabla de ventas y la expresión es lo que se va a ejecutar fila por fila. Ok, cuando le pasamos la tabla en el primer argumento, tenemos acceso a todas las columnas de esa tabla que pasamos. Por lo que podemos crear una multiplicación, una división, cualquier expresión DAX. Ok, entonces lo que quiero en este caso es obtener las ventas. ¿Y cómo lo obtengo? Simplemente multiplicando el precio por la cantidad de mis productos vendidos. Cantidad por precio unitario y doy enter. Ok, de esta manera SumX funciona, muy sencilla y muy fácil de utilizar, pero a la vez muy poderosa, ya que podemos hacer cálculos muy complejos donde involucren varias funciones DAX. Ok, vengo y agrego esta medida. Ok, la tengo en la tabla de clientes, voy a moverla para que me quede en la tabla de ventas. Tabla inicial. Ok, voy a moverla a la tabla de ventas. A ver, cierro por aquí. Me voy a quedar en la tabla de ventas. Ok, aquí tengo ya SumX. Ahora, algo importante que mencionarles es que SumX puede hacer la misma operación que Sum. Si yo le quito, por ejemplo, la columna de precio unitario y quiero que sume solamente la columna de cantidad, no hay ningún problema. SumX también puede hacer este mismo problema y como podemos ver, se acaba de actualizar la información mostrando solamente el total de la cantidad de productos vendidos por cada color. Ok, la vamos a volver a su estado original, donde quiero que multiplique el precio por la cantidad por el precio unitario. Ok, vuelvo a dar enter y bueno, es la manera en que SumX trabaja. Muy simple, muy fácil de utilizar, pero a la vez también muy poderosa, porque podemos hacer cálculos donde involucren varias funciones de tablas, values, all, cross join, etcétera. Entonces SumX tiene mucho camino por recorrer, pero es la manera en que podemos utilizarla. Funciona exactamente igual, una tabla y se va ejecutando una expresión fila por fila de esa tabla. Okay, no importa si combinemos varias funciones DAX, al final va a ejecutar la suma de la tabla que estamos pasando. En el segundo argumento se va a ejecutar lo que es la expresión fila por fila de la primera tabla. Ok, bien. La segunda fórmula que quiero compartirles es filter. Filter es una función que nos permite restringir un número menor de filas. Ok, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero aquí sumar y tener las ventas de los pedidos donde se solicitaron más de 2 piezas? Por ejemplo, para eso tengo filter. Filter me permite ver un número menor de filas y filter lo que hace es que prepara esa tabla para que la tome cualquier otro iterador. Puede ser SumX, puede ser Average, puede ser Calculate, puede ser cualquier otra función que me permita trabajar con filter. Ok, para eso voy a crear una segunda medida que se llama ventas grandes, que va a ser Big Sales, por ejemplo, y va a ser igual a SumX. Ok, y vamos a utilizar filter. Ok, filter lo que hace es que devuelve una tabla. Nosotros tenemos que pasarle a SumX esa tabla, pero necesitamos utilizar filter. Para eso utilizo filter y filter tiene un comportamiento muy similar a SumX. Con el mismo comportamiento que es también un iterador donde ejecuta un filtro o una condición, perdón, que se ejecuta fila por fila. Ok, quiero filtrar la tabla de ventas donde
la cantidad sea mayor a 2 piezas. Ok, que sea mayor a 2. Ok, aquí lo que Filter va a hacer es que le va a pasar la misma tabla de ventas, pero solamente con las filas que tienen más de 2 piezas en cada pedido o en cada orden. Bien, entonces lo que va a hacer ahora es que puedo de igual manera multiplicar lo que es el precio por la cantidad o cualquier otra expresión, ventas cantidad por precio unitario, o puede ser cualquier otra expresión que se ejecute también fila por fila en SumX, ok, pero ya aquí va con un número menor de filas. Es lo que hace Filter, ok. Como pueden ver, el resultado es de 11 millones en lugar de 33, porque Filter ya ha hecho su trabajo y ha filtrado esta venta. Ahora podemos también crear una tabla calculada con Filter. Si yo quiero crear una tabla que me contenga, por ejemplo, solamente la lista de colores, donde la lista de colores de productos en rojo, por ejemplo, y con una columna adicional que contenga las ventas. Para eso puedo utilizar Filter también con otras funciones como por ejemplo Add Columns. Yo quiero que tenga Filter Values, Filter Ventas, ok, donde no, estoy mal, Filter Product Color Product, donde Product Color sea igual a rojo, por ejemplo, ok. Y aquí Filter finaliza su trabajo y ahora lo que vamos a hacer es crear esa columna adicional que contenga las ventas por cada ventas. Voy a darle formato y como pueden ver aquí estamos combinando Filter con otras funciones, pero aquí lo que ha hecho es que me ha filtrado por ejemplo solamente 99 filas en lugar de 2517 y hemos agregado una fila adicional que contiene las ventas. Ahora, ¿qué pasa si quiero nada más values, una sola columna para que no tenga tantas columnas adicionales? Values Product Color, ok, puedo tomar solamente una columna con Filter y Values y vuelvo a repetir la misma operación, pero en este caso solamente tengo el valor el valor total de color rojo nada más, ok. Aquí se ejecuta un poco diferente, pero estamos combinando también Filter con Add Columns y Values. Ok, regresamos a Power BI. Es la manera en que Filter trabaja. La tercera fórmula que les quiero compartir es una fórmula muy fácil de utilizar y que sin duda alguna necesitamos aplicarla cada vez que necesitemos hacer porcentajes, y es Divide. Divide, aunque es una fórmula muy fácil de utilizar, hace algo que es muy importante y es evita la división entre cero. Ok, entonces para eso voy a crear una medida que se llame porcentaje de ventas por color. Ok, para ello voy a dividir las ventas entre SumX todas las ventas, donde multiplico el precio por la cantidad. Ventas, precio, all sales, cantidad por unique price. Excelente. De esta manera voy a obtener un porcentaje sin ningún problema. Ventas por color. Aplico el formato de porcentaje y aquí tengo el porcentaje por cada color. Ok, Divide lo que hace es que me permite hacer una división así como tal, simple y fácil de utilizar. Podemos inclusive si tenemos ya las dos medidas creadas, podemos dividir las ventas, la medida de ventas entre las ventas totales. Ok, pero ¿cuál es aquí la diferencia? Es que
divide me intersecta los valores, las divisiones entre cero. Entonces esto es algo que podemos evitar utilizando divide. De lo contrario, si por ejemplo hago referencia a la medida de ventas guión barra media o el operador para hacer la división, puedo obtener ese error de división entre cero. Ok, entonces especialmente cuando trabajamos con inteligencia de tiempo puede ocasionarnos algún problema de obtener algún error entre estas divisiones. Entonces con divide controlamos toda esa parte. Ok, divide. Recuerden, utilizar divide para poder hacer cálculos de divisiones para obtener porcentajes. Bien, la cuarta fórmula que les quiero compartir es count rows. Count rows es una fórmula que nos permite contar filas. ¿Okay? En el modelo de datos siempre vamos a necesitar hacer cálculos que nos involucren contar el número de filas de cierta tabla o de cierta columna. Y count rows cumple con este requisito, ya que nos permite contar los valores que se encuentran, el número de filas, perdón, que se encuentran en cierta tabla o en cierta columna. Para eso tengo ya también por aquí una medida en la tabla de clientes que me cuenta el valor, el número total de clientes, pero por color. Ok, por aquí tengo un total de 18.869. Estos son los clientes totales que tengo en mi tabla de clientes, donde simplemente utilizo count rows sobre clientes. Count rows, por ejemplo, también podríamos utilizarlo para contar el número de transacciones que se generaron en mi tabla de ventas o contar cierta condición. Ok, realmente el lenguaje DAX me encanta porque es un lenguaje muy potente y muy analítico, donde podemos involucrar el uso de funciones para contar filas, promediar, iteradores, condicionales. Todas las podemos utilizar en una sola expresión DAX y se van a ir ejecutando de una manera ordenada para obtener ciertos resultados. Entonces, aunque ahora solamente estamos viendo de manera muy superficial el uso de estas funciones, cuando empezamos a crear expresiones muy complejas podemos ver que realmente todo este tipo de funciones combinadas pueden llevarnos a hacer cálculos súper eficientes y avanzados. Ok, bien, y como pueden, bueno, si son atentos, me imagino que se han de haber dado cuenta cuál es la fórmula que nos falta, y es calculate. Calculate es la fórmula más importante de todo el lenguaje DAX y que sin duda alguna no puede quedar fuera de este top de 5 funciones básicas y más importantes en Power BI. Calculate hace algo que ninguna otra función puede hacer, y es modificar el contexto de filtro. ¿Ok? ¿Cómo modifica el contexto de filtro? Yo aquí lo que hice fue una división entre ventas, de las ventas por color, entre el total de ventas que corresponde. Ok, pero Calculate puede hacer algo diferente, y lo que hace es que nos permite crear cálculos súper avanzados y además modificar el contexto. Por ejemplo, si yo quiero ver aquí solamente las ventas por el color blue, ¿cómo podría hacer esto? Podría utilizar filter con Reality Table y varias funciones para poder filtrar en el modelo de datos, pero termina siendo más complejo. Entonces Calculate nos permite hacer cálculos directos sobre columnas o sobre tablas, y bueno, hace muchísimas cosas. Iniciemos con el primer ejemplo. Ventas blue. Ok, ¿cómo lo hacemos para poder obtener las ventas de solo este color? Voy a utilizar Calculate, y Calculate tiene dos argumentos nada más: la expresión que se va a ejecutar, que puede ser cualquier expresión DAX, y el segundo argumento que tiene es el filtro que vamos a aplicar al contexto de filtro. ¿Okay? Pero en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el contexto de filtro que está activo y lo vamos a reemplazar con un contexto de filtro nuevo. Ok, voy a calcular lo que son las ventas, donde producto color, que es el que está activo, sea igual a blue. Cierro paréntesis, y ahora voy a colocar este resultado en la tabla para ver qué es lo que tengo. Ventas azul,
y lo que obtengo aquí es el resultado de las ventas de Blue. Ahora, yo veo el mismo resultado para todas las filas, no hay ningún problema. Calculate lo que ha hecho es que ha tomado las ventas de Blue y ha eliminado las ventas de todos los demás colores para solamente reemplazarlas con el mismo valor para todas las filas. ¿Por qué lo hace? Bien, pues Calculate lo que hace aquí es que está modificando este contexto de filtro. Internamente lo que hace es que Calculate utiliza un patrón para hacer el filtrado que es filter all product color, y aquí lo que aplica es el condicional que tenemos donde product color sea igual a blue. Ahora, la presencia de la función all es lo que hace que todo el contexto que se encuentra activo sea destruido y que sea reemplazado por esto nuevo. Ahora, cuando necesitamos, por ejemplo, aplicar filtros a otras columnas, la cosa cambia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ver el porcentaje de ventas por categoría? ¿Ok? Lo que tendría que hacer aquí sería venir a producto, quitar color, por ejemplo, quitar color y integrar categoría. A ver qué ha pasado por aquí. Vengo y coloco categoría y como pueden ver, la división de ventas por porcentaje de ventas por color funciona perfectamente. Y esto es porque he hecho algo importante aquí. Lo que he hecho es que he tomado como base para hacer la división la tabla de hechos, y la tabla de hechos acepta, bueno, tiene una versión donde están todas las columnas de todas las tablas en el módulo de datos. Ok, pero si yo hago esto, miren, voy a cambiar por aquí un poquito la lógica del cálculo, porcentaje de ventas por color, y lo que voy a hacer es que voy a remover el filtro sobre lo que es calcular las ventas, y voy a remover el filtro utilizando product de la columna que se encuentra activo, que es product category. No hay ningún problema, va a funcionar perfecto porque va a tener el mismo resultado, porque estoy haciendo prácticamente lo mismo. Bien, pero si vengo y cambio esta categoría y coloco color ahora, veo que el valor es 100. ¿Ok? ¿Por qué? Porque he quitado la columna sobre la cual había removido el filtro. Entonces lo que puedo hacer aquí es, vengo y agrego otro filtro. A ver, por aquí, all category, product, quité categoría y product color. Ahora sí, no hay ningún problema, y esto va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque he agregado la nueva columna. Ok, entonces para evitar este tipo de problemas de estar quitando y poniendo columnas, lo recomendable es siempre trabajar directamente sobre la tabla hecha, que tiene una versión expandida de todas las columnas del modelo de datos. Y es prácticamente lo que hice. Puedo remover el filtro utilizando all sales. De esta manera Calculate nos permite tener un control total de todas las columnas, y puedo agregar cualquier columna del modelo de datos y voy a obtener el porcentaje correcto. Ok, es una de las mejores prácticas que se recomienda a la hora de poder calcular porcentajes. Pero bien, Calculate, hay un video aquí en el canal que te lo voy a poner, ves más, aquí está en la tarjeta para que puedas darle una revisada a lo que Calculate hace con el contexto de filtro y cómo comprender el comportamiento con otro tipo de ejemplos. Bien, este video está hasta aquí. Espero que te pueda servir y nos vemos en la próxima. Chao.